Hola, ¿qué tal? En este programa estaremos hablando de milagros. ¿Será que todavía ocurren milagros? ¿O solamente son cosas que pasaron en la Biblia? Así que no te puedes perder este programa. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Este es tu programa Mujeres Determinadas y mi nombre, Verónica Fuentes. Marlene Casas. Es un placer que estén haciendo sintonía. El tema del día de hoy es milagros. Milagros que tienen que estar en nuestros labios constantemente, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Dios no ha dejado de existir. Como dice la película, Dios no está muerto. Y si Dios no está muerto, milagros acontecen, pero no todo el tiempo nosotros nos percatamos o nos asombramos como deberíamos de estarlo por la manifestación de Dios en su infinito amor y misericordia hacia nosotros, sus hijos. Así es, desafortunadamente, ¿verdad? No, como se dice, no están en nuestra boca en constante como debería de ser, sobre todo porque los milagros de Dios ocurren a cada instante de nuestras vidas. Pero vamos a escuchar la definición de milagros, ¿verdad? Y de acuerdo al diccionario, la palabra milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse. No se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios, ¿verdad? Entonces es un suceso extraordinario y maravilloso. Y tal como usted acaba de decir, suceso extraordinario y maravilloso. Y muchas veces pensamos, bueno, ocurrieron ciertos sucesos que la Biblia los destaca o los menciona como milagros, pero los milagros empezaron a acontecer desde la creación. Así es, exactamente. Desde el momento en que Dios creó lo que estaba desordenado y vacío, ¿verdad? Una vez más, no se puede explicar por las leyes regulares. Las leyes de la naturaleza, aún hasta este día, no han podido entender ese principio. Cómo es que Dios separó las aguas, cómo es que puso oscuridad, cómo es que puso día, cómo es que puso las lumbreras, la creación. No se explican cómo pasó eso. Simplemente dicen que fue una reacción atómica, ¿verdad? Y que es lo que puso las cosas como deberían de estar. Hasta llegar a nacer un ser humano, hasta ¿verdad? Llegar a ser, exactamente. Pero el milagro maravilloso ahí fue la creación. La creación, exactamente. De Dios. Sí, definitivamente. Ese es el gran milagro de Dios, la creación. Y con el transcurso del tiempo, históricamente hablando, en cuestión de la Biblia nos relata de que Dios dio instrucciones específicas a Moisés. Sí. Y dijo, ve y preséntate a Faraón, dile esto y esto otro, y si te pide milagro, arroja la vara que se convertirá en víbora. Sí. Y quiero que esperemos que todos sepamos esta historia, ¿no? El pueblo tenía que ser libertado, ¿verdad? Y Faraón era el que estaba gobernando, los tenía esclavizados. Y es un suceso extraordinario, una maravilla, un milagro que un pedazo de madera, la vara de Aarón, se convirtiese en una víbora. ¿Sí? Y con el único intención, con el único motivo de establecer que el que estaba mandando a Moisés era un Dios poderoso, era un Dios todopoderoso. Así es. Y ese fue, creo que, de los principios de esa necesidad de manifestar su poderío para que este pueblo fuera a ser liberado, tal como usted mencionaba, porque así está escrito en la Biblia. Y esto siguió, no se detuvo ahí, tanto así que la Biblia en el libro de Deuteronomio 4:34 dice, para que una nación saliera de otra nación a través de la mano poderosa de Dios realizando milagros. Todos nosotros sabemos todo lo que aconteció para que Faraón finalmente dijera, ok, ya es suficiente, váyanse de aquí. Pues todas esas plagas fueron cosas milagrosas, ¿no? Que pasaron en el momento necesario para, una vez más, que Faraón
se pudiera conmover y dijera, ok, vamos a dejarlos ir libremente sin ningún problema. Pero también era para establecer una vez más el poder de Dios. El poder de Dios. Porque aparecer ranas de repente, aparecer problemas en la piel, todas esas plagas que pasaron, todos eran milagros, eran cosas milagrosas. Sí, y en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y los milagros del Dios Altísimo, no de nadie más, ¿verdad? Él estaba en ese momento exaltando y dice, conviene, debemos de. Sí. Y esto es algo que a nuestros días deberíamos de estar hablando como Daniel. Sí, bueno, esta es... si mal no recuerdo, esta es la declaración de Nabucodonosor, después de haber estado en este periodo en el cual él fue como una bestia, y entonces él pudo volver en sí, ¿verdad? Y entonces él tuvo que decir, esto que yo pasé, esa transformación que yo pasé de ser una bestia a ahora ser un ser humano coherente, entonces me conviene. Yo tengo que decir que lo que soy ahora, lo que yo tengo ahora, no es por casualidad. Me conviene decir que esto es por Dios. Y esas son las señales, esos son los milagros que solamente un Dios altísimo lo puede hacer. Y esa es una de las pocas declaraciones que este hombre que no era temeroso de Dios hizo, ¿verdad? Reconociendo al Dios de Israel como el verdadero Dios. Exactamente. Y no solamente le convenía a él, ¿verdad? Sino nos conviene a nosotros. A nosotros declarar cuál ha sido la señal, cuál ha sido el prodigio, cuál ha sido el milagro que Dios ha hecho. Yo creo que si Dios nos ha libertado de una adicción, si Dios nos ha libertado del pecado, ¿verdad? Que naturalmente, hablando de los milagros, ¿verdad? Que es algo que no se puede explicar con leyes naturales, solamente han sido posibles por la mano de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que declararlo, yo tengo que decirlo, Dios me salvó, Dios me hizo esto de mí. Yo quiero hacer una observación aquí, yo te recordando el libro que estudiamos hace unas cuantas meses de la autora Joyce. En todo su hablar, en todo su decir, ella siempre está diciendo lo que Dios la ha sacado. Ella siempre está declarando, yo era esto, pero Dios me transformó de esta manera. Dios me sacó de este tipo de pensamiento, de este pasado, pero ahora soy esto. Siempre ella está declarando lo que Dios ha hecho en su vida. Y esa es la misma posición que tenemos que tener nosotros como creyentes, declarar, decirlo, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, porque yo creo que todos, sin excepción alguna, los que hemos ya venido a rendir nuestra vida a Jesucristo, hemos recibido el mayor de los milagros, la salvación. Eso es inexplicable, eso solamente Dios lo puede hacer. No hay nadie que pueda darnos la salvación única y exclusivamente en nuestro Señor, Padre Celestial, a través del reconocimiento del sacrificio de Jesús en el Calvario. Amén, amén. Pero aparte de eso, hay un montón de acontecimientos en nuestra vida que han sido milagros, que quizás no los reconocemos como tal, sí, porque decíamos al principio, no han dejado de existir. Sí. Nosotros hemos dejado de darle la gloria a Dios muchas veces, o no nos hemos percatado de alguna manera que fue única y exclusivamente el mover de Dios, la bondad de Dios, la intervención divina. La intervención divina, tal como es la descripción de lo que significa milagro, ¿verdad? Y esto es bien importante, como le mencionaba yo en un principio, no dejar de asombrarnos, nunca acostumbrarnos tanto a que si, ocurrió esto, y tomarlo como algo muy natural. Muy casual, muy ¿no? Casual. Algo muy casual. Porque yo creo que entonces nos estaremos dejando de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Exactamente. Porque cada vez que nosotros
con declarar las grandezas y testificar de lo que Dios ha hecho, lo estamos glorificando, lo estamos exaltando, Amén. le estamos dando a Él toda la autoría de lo que hizo. Y nadie más. Sí, porque tenemos que establecer que todo lo bueno, ¿verdad? Hay una escritura que yo quiero leer aquí en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todos esos milagros, todas esas señales, todas esas maravillas son dadas por Dios. Y si son dadas por Dios, entonces mi trabajo es reconocerle, es exaltarle, es decir, no pasó por casualidad, no fue un error, no fue porque pues algo ahí se movieron las cosas, no, es Dios actuando con una dirección y con un propósito, porque debemos de saber una vez más que el autor de esos milagros es Dios. El hacedor de milagros es Dios. No hay nadie más. Así es. Y también podemos mencionar, ¿verdad?, de que Dios realiza milagros por dos razones, o quizás más, pero vamos a mencionar dos. Sí. Es para aumentar la fe en nosotros, sus hijos. Sí, definitivamente. ¿Quién no ha visto o presenciado o ser partícipe de un milagro y eso lo catapulta a decir, Dios, yo quiero todo contigo, dejo todo, yo quiero hacer esto para tu obra, para engrandecer tu reino y para establecer tu señorío en mi vida, o compartir esto, ¿verdad?, con otras personas para que también otras personas conozcan de ti? Y cuando acontecen cosas como un milagro, un prodigio, una maravilla, nosotros vamos con una convicción, nosotros vamos con un entusiasmo, nosotros vamos con un gozo, nosotros vamos con una determinación a presentar a ese Dios todopoderoso a aquellas otras personas que pueden estar viviendo una vida totalmente de fracaso, sin esperanza, sin deseo de nada, simple y sencillamente porque no han conocido al Dios que puede transformar y realizar lo imposible posible. Exactamente. Sí. Quiero leer aquí en Jeremías capítulo 32, versículo 27, donde dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios mismo aquí hablando y diciendo que no hay nada imposible para mí. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, eso quiere decir que todo es posible para nosotros, sus hijos. Amén. Y si Dios ha hecho un milagro una vez más, es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad decirlo, exaltarlo, ¿verdad? En Mateo 19:26 dice así, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Una vez más, el autor de los milagros, el hacedor de milagros es solamente Dios. Amén. Así es. Y lo segundo por lo cual Dios realiza milagros, simple y sencillamente porque Él es bueno. Sí. Y quiere hacernos un bien en nuestra vida. Con un toque y un sello único de su deidad y su poderío. Entonces podemos decir que los milagros son necesarios por dos razones, ¿verdad? Una, para que sigamos creyendo, ¿verdad?, que Él es Dios, que Él es el mismo de ayer y de siempre, es el mismo Dios que de las historias que leemos en la Biblia, es el mismo Dios que sigue obrando, ¿verdad? Entonces, primero es para que podamos seguir creyendo, y la segunda, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y quiere hacernos un bien. Exactamente. Toda buena dádiva. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, porque Él es bueno. Y el deseo, los planes que Él tiene para nosotros son de bien. Todos los planes que Dios tiene para nosotros son de bien. Mire, pastora, esto, para que veamos esta parte de que aumenta la fe. Rahab, la prostituta en Jericó, ¿qué fue lo que hizo? Escondió 2 espías que venían de parte de Israel para que no los encontraran y no fueran muertos. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, hemos escuchado, no solamente ella, todo el pueblo de Jericó había escuchado los prodigios y los milagros
cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo habían derrotado a los reyes en el desierto. Sí. Y dice, no hay Dios como el Dios de ustedes. Los otros dioses, dice, solo su Dios es el Dios supremo del cielo, no es un Dios ordinario. Sí. Mire lo que una persona no creyente, no parte del pueblo de Israel, escuchó y creyó, y por creer en Dios vino y guardó la vida de estos dos hombres. Y si no me equivoco, de Rahab proviene de la descendencia. Sí. Y de vos desciende Isaí, padre de David, y de David Jesucristo. Sí. Nos damos cuenta, ¿no? Como un milagro, el poderío, la mano fuerte de Dios sacando a Israel, ¿hasta dónde condujo? Desde el principio estaba conduciendo a nuestro Salvador Jesucristo. Sí, y el milagro comenzó, no fue la salvación física de ellos, porque si leemos la historia de Jericó, ¿verdad? Fue el momento en que esta mujer, su mente se fue renovada. En ese momento, porque una vez más, ella no era creyente. No era. ¿Verdad? Entonces ya ella estaba expuesta a diferentes ideologías, a diferentes formas de vida, diferentes dioses. Hasta ese momento no había hecho ninguna decisión. Tenía el conocimiento de que había un Dios supremo, de que había un Dios todopoderoso, pero en ese momento donde su vida corría peligro, estamos hablando de que se están derrumbando, ¿verdad? Va a venir el ataque y su vida está en peligro. En ese momento su mente fue renovada y escondió a los espías, pero los escondió buscando una promesa, pidiéndole, fue muy sabia, ¿verdad? Yo te voy a esconder, pero tú me tienes que proteger a mí y a mi familia, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese momento su mente fue renovada, porque ella pudo haber muerto continuando creyendo en sus dioses ordinarios. Exactamente. Pero en ese momento vino el milagro, lo que no se puede explicar por una ley natural. Sí. Oye, una vez porque más. Creció en esa atmósfera, en ese ambiente. La ley natural de que gobernaba su mente es de que en ese momento tenía que hacerle una manda, que tenía que prenderle una vela, que tenía que hacer cosas para que sus dioses la escucharan. Entregar los espías. Sí. Por su creencia. Exactamente, pero no lo hizo. Ella confió en ese momento, renovó su mente y yo creo, desde ese momento comenzó el milagro. Al ella renovar su mente y poner su confianza en el Dios supremo, y lo declaró. Así es. Lo declaró una vez más. Dijo, solo su Dios es el Dios supremo del cielo, no un Dios ordinario, ¿verdad? Entonces... Le convino. Sí. Ella fue salva. Ella y su familia. Amén. Pastora, tenemos que... Sí, podríamos seguir hablando acerca de esto, pero lo que sí quiero que quede sentado aquí es de que es solamente Dios, el hacedor de milagros, el de buenas dádivas. Él es el que tiene las cosas buenas para ti y para mí. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, glorificado sea tu nombre por siempre. Señor, gracias, Padre mío, porque tus planes son perfectos, Señor. Tus planes son de bien para con nosotros, y porque tú eres un Dios bueno, tú tienes cosas buenas para con nosotros, Señor, y tú quieres que nosotros creamos en ti. Por eso es que los milagros son necesarios. Tenemos que buscarlos, tenemos que mirarlos, y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que toda persona, Señor, que quizás no ha pensado en milagros, que no cree en milagros, pueda mirar, Señor, que tú le estás dando el milagro de la vida, que tú le estás dando el milagro de la oportunidad de volverse a ti, sí, Señor, de buscarte, así como esta mujer Rahab, que en ese momento desesperado, ella pudo sabiamente alzar sus ojos a los montes y saber que tú eras Dios y que el socorro solamente viene de ti, Señor, y ella lo declaró. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que no solamente busquemos el milagro,
sino que buscamos al hacedor de milagros, que eres tú, Señor. Gracias te doy por este momento y te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Dios no es un Dios ordinario. Amén. Y conviene que nosotros declaremos su grandeza, sus maravillas, sus prodigios, sus milagros. Porque de esta manera nosotros estamos glorificando su nombre, exaltándole solamente a Él. Amén. Porque Él es el único autor de toda buena dádiva, que por amor y para aumentar nuestra fe, Él viene y realiza en nuestras vidas. Amén. Yo sé que todos los que somos hijos de Dios podemos decir, sí, Dios hizo un milagro en mi vida. Él ha hecho un montón. Y continúa haciendo. Y continúa haciendo y no va a dejar de hacerlos porque Él, dice Jesucristo, hasta la fecha mi Padre trabaja. Amén. Amén. Realizando cosas inimaginables. Así que glorifica a Dios, testifica, exáltalo. Amén. Y si estás en necesidad de un milagro, espéralo. Así es. Este ha sido tu programa Mujeres Determinadas y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.